Señoras y señoritas estudiantes del tercer año de educación secundaria, muy buenos días. Nuevamente les saluda el profesor Herbert Vizcarra y quiero hacer extensivo también el saludo a los padres de familia que también están orientándoles en todas las sesiones de aprendizaje. Esperemos, alumnos, que en esta oportunidad ya estén en esta clase el 100% de alumnos. Antes de resolver problemas o resolver la actividad que corresponde al día de hoy, que el tema es sobre triángulos, debemos recordar o conocer algunos contenidos estudiados anteriormente para facilitar la comprensión del problema y luego la solución de los problemas o de la actividad que tenemos que desarrollar el día de hoy. Tenemos que aquí, en primer lugar, definir qué cosa es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que se determina con 3 puntos no colineales y se forma al unirlos con segmentos de línea recta. Según sus lados, los triángulos se clasifican en equiláteros, isósceles, escalenos, y también los triángulos tienen propiedades que también seguramente que ustedes van a tener la oportunidad de revisar en su bibliografía o en el libro que ustedes han recogido de la institución educativa. Aquí tenemos otra definición de lo que es un triángulo, ¿no? Aquí, dentro de las características y clasificación de triángulos, tenemos elementos del triángulo. Aquí hay otra definición de triángulo. Dice que triángulo también es la porción de plano limitada por 3 rectas que se cortan 2 a 2. O sea, acá hay una recta, aquí hay otra recta, se está intersecando en este punto, las 2 rectas también se intersecan en este punto y se está intersecando en ese punto. Un triángulo tiene 3 vértices. Tiene 3 vértices. El vértice A, B y C. Tienen 3 lados. El lado AB, el lado AC y el lado BC, ¿no? Los tres lados son los segmentos determinados y se nombran, dice, con 3 letras minúsculas. Por ejemplo, este es el vértice B, el lado AC es B. Este es el vértice C, su lado opuesto es C. Y el lado A, o sea, el vértice A, su opuesto es el lado A, que se está simbolizando por la letra minúscula. 3 ángulos. Los lados forman los ángulos interiores que se nombran por las letras de los vértices. Este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. El lado opuesto a un ángulo se nombra con la misma letra, pero minúscula. Este es el lado B, este es el lado C y este es el lado A. Su opuesto de A, su opuesto de C, ángulo C, su opuesto es el lado C, su opuesto de este ángulo es el lado A, su opuesto del ángulo B, de este ángulo B, es el lado B. Atendiendo a la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en triángulo
equilátero es el que tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales. Este es equilátero. Este lado y este lado son iguales. Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y los ángulos opuestos a dichos lados también son iguales. Este lado es igual a este lado. Entonces este ángulo con este ángulo son iguales. Tiene dos lados iguales. El lado desigual se llama base. Esta es la base. ¿Ves? Esa es la forma de ese triángulo. Triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados y sus tres ángulos diferentes. Escaleno. O sea, tres lados diferentes, desiguales, ¿no? Son lados desiguales. Atendiendo a los ángulos puede ser triángulo rectángulo. Es el que tiene un ángulo recto. Sus lados reciben nombres especiales. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque el ángulo que están formando esos dos rectas, esos dos catetos, es 90 grados. Entonces este es un cateto, este es el lado otro cateto, y el opuesto del ángulo recto, este es un ángulo recto, este debe ser un triángulo, este ángulo es 90 grados, su opuesto viene a ser la hipotenusa. Este es un cateto y este es el otro cateto. Si nosotros tomamos de referencia este ángulo agudo, este es el cateto opuesto, este es la hipotenusa. Y si tomamos de referencia este ángulo agudo, su opuesto va a ser este cateto opuesto y este va a ser la hipotenusa, ¿no? Estamos haciendo una referencia, un recuerdo de lo que ustedes ya deben tener conocimiento. Y cuando un triángulo es acutángulo, dice, cuando tiene tres ángulos agudos. Este es agudo, agudo y agudo. Tiene tres ángulos agudos. Y un triángulo es obtusángulo, dice, es cuando tiene un ángulo obtuso. Acá. Todo este ángulo es obtuso, ¿no? Obtuso. Acá hay un ángulo recto, que es 90 grados, está pasando a 90 grados. Este es el ángulo obtuso mayor a 90 grados. Entonces tenemos acá un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. Rectas y puntos notables en los triángulos. Este es interesante y tenemos que recordar porque necesitamos saber, por ejemplo, acá hay la intersección de las medianas, de las bisectrices, de las alturas, y necesitamos saber para resolver los problemas que se nos están presentando en la actividad. La mediana. ¿Qué cosa es la mediana? Es el segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Esta es una mediana. Esta mediana, dice que es un segmento, este es un segmento. Se traza desde este vértice A hasta el punto medio al lado opuesto. Esta es la mediana, ¿no? También puedo trazar otra mediana de este vértice al punto medio de este lado opuesto. También otra mediana de este vértice al punto medio, dice, del lado opuesto. La definición. ¿Qué cosa es la mediana entonces? Es el segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Lado opuesto. Hay tres medianas que corresponden una a cada lado. Se les designa con la letra, bueno, en fin, cualquier letra que ustedes quieren, acá está designándose con la letra M, y su subíndice que indica el lado. El punto donde se cortan las tres medianas se llama baricentro. Acá mira, acá hay una mediana, el verde. Acá hay otra mediana, el azul. Acá hay otra mediana, el anaranjado.
Y acá hay un punto de intersección, ese punto G. Este punto de intersección de esas tres medianas de ese triángulo se llama baricentro. Entonces, baricentro, ¿qué es? A veces decimos, ¿qué es baricentro? Baricentro es la intersección de las tres medianas de un triángulo. O sea, un triángulo tiene tres medianas y tiene un punto de intersección. Altura. Altura. La altura es la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o su prolongación. Dice que es perpendicular. En el anterior era al punto medio, pero este es perpendicular. Cuando es perpendicular, está formando un ángulo de 90 grados, esa altura. Aquí tenemos, por ejemplo, la figura. Desde este vértice se está trazando una altura al punto P. Es perpendicular. Entonces, por lo tanto, este ángulo es 90 grados. 90 grados. Este es el lado opuesto. Y en un triángulo hay tres alturas. Uno correspondiente a cada lado, se le designa por la letra H, y un subíndice que indica el lado, el punto donde se intersecan las tres alturas. Y la intersección de esas tres alturas se llama orto. Entonces un triángulo tiene tres alturas, uno correspondiente a cada lado. Se designan con la letra H y un subíndice que indica el lado. El punto donde intersecan las tres alturas se llama ortocentro. Aquí está. Aquí una altura de CP, una altura. Después tengo acá otra altura, BN, la roja. Y después tengo otra altura de A a M. Son perpendiculares, señores alumnos. Aquí ya no va al punto medio, son perpendiculares. Y por lo tanto, este punto de intersección viene a ser el ortocentro. Bisectriz. Es la recta que corresponde a la bisectriz de un ángulo interior. Divide al ángulo en dos ángulos iguales. Acá tenemos un vértice B. Esta es la bisectriz. Esta es la bisectriz. Este es el ángulo B. Esa bisectriz que divide al ángulo B en dos ángulos iguales se llama bisectriz. O sea, el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. Es una bisectriz interior. De acá de este vértice también podemos trazar una bisectriz, otra bisectriz. De acá de este vértice también podemos trazar otra bisectriz. Y aquí tenemos, miren, tres bisectrices. La verde, el anaranjado y el azul. Entonces, esas tres bisectrices se intersecan en este punto, ¿no? Y ese punto de intersección viene a ser el incentro. Incentro, mira, ¿qué es incentro? ¿Qué es bisectriz? La intersección de esas bisectrices, ¿cómo se llama? Es incentro. Un triángulo tiene tres bisectrices. Ahora, mediatriz. Es la perpendicular en el punto medio de cada lado. Ahora, miren, perpendicular, dice, cuando hablamos de perpendicularidad, estamos hablando que están formando un ángulo de 90 grados. Es perpendicular, ya no parte del vértice, ¿no? Ya no parte del vértice, sino tiene que ser perpendicular al lado, perpendicular, ¿no?, al punto medio del lado. Acá tenemos tres mediatrices, miren, perpendicular, perpendicular, la verde es perpendicular, ahí empieza de B, acá va a ser perpendicular, RQ, ON también perpendicular, y la intersección de esas tres mediatrices se llama circuncentro.
Por lo tanto, un triángulo tiene 3 mediatrices. También para resolver los problemas que se nos van a presentar necesitamos saber el teorema de Pitágoras. ¿Quién es P. Pitágoras? Matemático. Su nombre mismo lo está indicando, descubridor del teorema de Pitágoras, que dice que Pitágoras estudió los triángulos rectángulos y las relaciones entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Antes de derivar su teoría, acá tenemos un cateto, la hipotenusa, otro cateto. Este ángulo de referencia, este es el cateto opuesto, y si tomamos este ángulo de referencia, este es el cateto opuesto. Acá si A y B son longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esta relación se representa con la fórmula de que A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Entonces de C viene a ser la hipotenusa. Y así podemos estar dando a conocer muchas definiciones más, pero sin embargo el factor tiempo no nos permite darles a conocer todas las definiciones que necesitamos saber, y por lo tanto ya tienen su bibliografía y ahí estamos viendo que hay bastantes definiciones que ustedes tienen que ver en su texto escolar. Ahora nos vamos a dedicar a ver la actividad, lo que nos corresponde para el día de hoy. Por ejemplo, tenemos acá para el día 3 y 4, ¿qué nos corresponde hacer? Acá, los días 3 y 4, ubicamos puntos equidistantes y aplicamos semejanza de situaciones vamos a utilizar el plano de escala. En el segundo caso resolvemos situaciones de la vida cotidiana empleando semejanza de triángulos. Lo que nos corresponde hacer la actividad es, primero del día de hoy, ubicamos puntos equidistantes utilizando un plano a escala. Aquí ya tenemos, primeramente, qué es lo que necesitamos para trabajar. Tenganlo presente siempre. ¿Qué haremos el día de hoy? Y necesitamos 40 minutos para cada actividad. O sea, 40 minutos es poco, pero de todas maneras, por eso se les está dando más tiempo para que ustedes puedan resolver con tranquilidad los ejercicios que se les está presentando. Es la ficha 4. Aplicamos nuestros aprendizajes, o sea, todo lo que hemos recordado, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Establecemos relaciones entre las características, las propiedades y los atributos medibles de las formas geométricas y empleamos estrategias heurísticas o procedimientos para establecer relaciones de semejanza y congruencia entre formas geométricas, así como las otras propiedades para determinar longitudes de formas bidimensionales empleando unidades convencionales. Acá tenemos el problema. El problema hay que leerlo detenidamente y entenderlo para sacar datos. Las asociaciones de padres de familia de 3 instituciones educativas de la zona, en coordinación con sus directores, y para fomentar la práctica del deporte de sus estudiantes, buscan un lugar donde construir un polideportivo que sea equidistante a los 3 colegios. Para ello deciden contratar a un ingeniero que determine la ubicación exacta del complejo, a quien le proporcionan el plano a escala 1 es a 15.000 de la zona donde se encuentran las instituciones educativas.
O sea, si ustedes leen nuevamente el problema, acá hay términos que debemos saber. Por ejemplo, instituciones educativas, ya con los directores. Acá, a ver, hay un término, polideportivo, listo. Acá para encontrar la palabra que necesitamos saber es acá, la coordinación, lugar donde construir, equidistante, ¿ve? Aquí, equidistante. ¿Qué es el término equidistante? Y así esos términos que a veces desconocemos, debemos de tenerlos presentes para ver qué significado tiene. Aquí tenemos, ¿no? Aquí, si observamos acá este plano, acá tenemos un plano, aquí tenemos la institución, Colegio Nacional, dice Juan Velasco Alvarado, este es un punto. La otra institución es acá, la institución educativa Manuel González Prada, ¿no? Y la otra institución es, aquí, por aquí está, institución educativa, acá está, institución educativa 7084, peruano-suizo. Entonces, esas tres instituciones quieren tener un polideportivo, pero tiene que ser equidistantes, dice, equidistantes. Entonces, acá la pregunta que nos está formulando es, ¿cuánto miden las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas? ¿Dónde estará ubicado el polideportivo? Señala en el plano. Aquí tenemos las interrogantes. ¿Qué interés tienen las tres instituciones educativas? ¿Qué interés construir un polideportivo? Acá está, ¿ve? ¿Qué significa la palabra equidistante? Ya ustedes escriben acá. ¿Qué datos se tienen que dar? ¿Qué datos se tienen para dar la respuesta de las preguntas? ¿Qué datos tienen? Ahí tienen escala, pueden sacar los datos. ¿Qué figura geométrica se forma al trazar las distancias entre las instituciones educativas? Son tres instituciones educativas, entonces por lo tanto son tres vértices, estamos hablando de un triángulo. ¿A qué escala está el plano y qué significa dicha escala? Uno es a 1000, ¿cuánto dice? 1000 a 15.000. A ver, ¿qué indica? ¿Está en metros o está en centímetros? Diseñamos o seleccionamos una estrategia de plan, cómo hallar las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas. Describe el procedimiento que realizarás para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Aquí, con ayuda de una regla, halla las distancias entre las instituciones educativas en el plano. Con la escala proporcionada en la situación significativa, halla las distancias reales. Acá completa dice, la distancia entre la institución educativa Manuel González Prada y Juan Velasco Alvarado, ¿cuántos metros es? Tienes que utilizar la escala. Aquí también la distancia real entre la institución Manuel González Prada y la institución peruano-suizo, ¿cuántos metros es? Aquí tienes el trazo, miren. Acá está. Es un triángulo. Es un triángulo. Lo que te está pidiendo es un triángulo. Acá hay un punto. Acá está el polideportivo. Entonces, esta distancia, a ver, esta distancia, con esta distancia, equidistantes, deben ser iguales. Entonces, estos dos puntos, este es el punto medio. Este segmento es igual a esto. Este segmento es igual a esto. Este segmento 2 es igual a este segmento. Entonces acá tienes, para hacer, está diciendo lo que hagas, mide con un transportador el ángulo que forma la línea marcada con el lápiz y cada uno de los lados del triángulo. ¿Cuánto mide el ángulo de cada caso? ¿Qué características tiene esta línea o recta trazada con el lápiz respecto al lado por el que pasa? ¿Cómo denominarías cada una de las rectas trazadas desde cada lado y al punto de intersección que forman estas rectas? Como denominadores es el polideportivo, ¿no? Y ahí tienen para responder 6 preguntas. Reflexionamos sobre el desarrollo. Ahí prácticamente hay que resolver todos esos, hay que responder a esas preguntas que se les está formulando. Entonces acá tenemos la solución del problema.
la resolución del problema. Aquí los recursos que utilizaremos serán, por ejemplo, tenemos acá el cuaderno trabajo de matemática, las páginas, ¿en qué páginas se encuentran? Está en 55, 56 y 57. Leemos y observamos la siguiente situación. Ese es el polideportivo. Entonces acá está el colegio, acá está otra institución y aquí está otra institución. Entonces acá nuevamente leemos el problema. La escala dice que es 1 a 15.000, ¿no? 1 a 15.000 es escala. También el término que es escala. Las preguntas que vamos a responder es: ¿cuánto miden las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas? ¿Dónde estará ubicado el polideportivo? Y aquí tenemos, para resolver ya, dice, comprendemos la situación. ¿Qué interés tienen las tres instituciones? Las tres instituciones educativas tienen el interés de buscar un lugar para construir un polideportivo que sea equidistante a los tres colegios, que servirá para fomentar la práctica deportiva de los estudiantes. Entonces acá te está diciendo, acá mismo te está diciendo, ¿qué significa la palabra equidistante? ¿No? Equidistante designa al punto que se encuentra situado a la misma distancia entre varios puntos u objetos. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto B. El punto B. El punto B es equidistante ¿a quién? A D y a C, según la definición de equidistante. ¿Qué datos se tiene para dar respuesta a las preguntas de esta situación? Datos. ¿Qué datos en la escala? 1 a 15.000. Tenemos el plano de ubicación. Condición para el polideportivo, equidistante a los tres colegios, ¿no? Tiene que ser iguales. ¿Qué figura geométrica se forma al trazar la distancia entre las instituciones educativas? La figura es un triángulo. Acá está la respuesta, acá está, son los vértices. ¿A qué escala está el plano y qué significa dicha escala? Para responder la pregunta, leamos sobre las escalas. Acá tienes también para leer, digamos, la escala dice que es la relación matemática entre la dimensión dibujada respecto a la dimensión real. ¿Qué cosa es dimensión? En el dibujo. Y dimensión de la realidad. En el dibujo puede ser 3 centímetros. Y la dimensión de la realidad puede ser, si es 10 centímetros, puede ser 10 metros, etc. Acá, si el numerador de la fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación y será de reducción en caso contrario. La escala 1 es a 1, corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real, escala natural. 1, si es un metro, abajo es metro. Si es kilómetro, abajo es kilómetro, ¿no? La respuesta, acá. El plano está en una escala de 1 a 15.000 centímetros. ¿Ves? 15.000 centímetros. Significa que por cada 1 centímetro, la distancia en el plano es 15.000 centímetros. ¿Ves? 1 centímetro en el plano significa que es 15.000 centímetros. Entonces, aquí es la de distancia de la realidad, de distancia en la realidad. Entonces, 1 centímetro mides en el plano, ese significa 15.000 centímetros en realidad, ¿no? Diseñamos, dice. ¿Cómo hallarías las distancias geométricas entre las instituciones educativas? Para hallar las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas, se determina la proporcionalidad de las distancias con la escala del mapa, lo que estamos diciendo. 1 es a 1 centímetro es a 15 metros o 15.000 centímetros, lo que está planteado anteriormente. Describe el procedimiento que realizarás para dar respuesta a las preguntas de la situación. Utiliza una regla para medir las distancias entre las instituciones educativas. Convierte las medidas obtenidas a escala 1 es a 15.000 centímetros. Utiliza la regla, el transportador, lápiz, sobre cada lado del triángulo, una línea perpendicular que pase por el punto medio del lado. Ubicar el punto donde se cortan las tres perpendiculares. Utiliza la regla, halla la distancia al punto de ubicación de las instituciones. Acá también te está dando
referencias de lo que es un triángulo. Ya hemos leído qué es un triángulo. ¿Qué cosa es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Aquí están los gráficos. Obtusángulo, acutángulo, rectángulo, que hemos definido anteriormente. ¿Qué cosa es una mediatriz? ¿Qué es un triángulo escaleno? Equidistante significa a igual distancia. A veces esas nociones necesitamos ¿para qué? Para seguir ejecutando. Aquí, con la ayuda de una regla, halla las distancias entre las instituciones educativas del plano y en la escala proporcional en la situación halla las distancias reales, dice. Utiliza la regla para hallar la distancia entre las instituciones educativas. 1 es a 15.000 centímetros. Las distancias obtenidas son 6,8, 3,2 y 5 centímetros. Hay que reemplazar acá. La distancia en el plano entre la institución educativa Manuel González Prada y la institución educativa peruano-suizo es de 34 centímetros. Acá está resolviendo, miren, la primera parte. Para regla 3 simple. Esta es la escala. 1 es a 15.000. Si la distancia es 6,8, es la distancia 1, lo que acá tienes que aplicar es proporcionalidad. Lo que tú quieres calcular es la distancia 1. La distancia 1 va a ser igual a 15.000 por 6,8, y aquí sale 102.000 centímetros. Esos 102.000 centímetros, para dar respuesta, tienes que convertirlo a metros, conversiones, ¿no? 102.000 centímetros equivale a 1.020 metros. Para la distancia 2, ¿cuánto es la distancia 2? 3,2. Entonces la escala es 1, es a 15.000, como 3,2 es a la distancia 2. Despejamos la distancia 2 acá, entonces acá multiplicamos 15.000 por 3,2, y entonces nos va a salir 48.000 centímetros. Y esos 48.000 centímetros tenemos que convertirlo a metros para dar la respuesta. Y para la distancia 3, ¿cuánto es la distancia? 5 centímetros. La escala es esto: 1 es a 15.000, este es igual a 5, la distancia 3. Lo mismo en el caso anterior, la distancia 3 va a ser igual a 5 por 15 o 15.000 por 5, que nos va a dar 75.000 centímetros. Al dar los 75.000 centímetros, ya prácticamente convertido en metros es 750 metros. Las respuestas, las distancias reales entre las instituciones educativas son 1020, 480 y 750. Y así podemos seguir dando las respuestas, analizando cómo se está trabajando, Aquí, para responder la pregunta 3, dice: con la ayuda de una regla y un transportador se traza una recta perpendicular al punto medio de cada lado del triángulo, como se muestra en el gráfico. Aquí está el polideportivo. Aquí hay, este es, digamos, un ángulo recto. Este es un ángulo recto. Estas distancias son iguales. Estas distancias son iguales. Estas distancias son iguales. A partir del gráfico ya puedes prácticamente concluir dando respuestas a las preguntas que se les ha formulado. Y ahí tienen para poder o seguir resolviendo los ejercicios, entendiéndolo por supuesto bien, porque aquí la situación es entender el aprendizaje teniendo conocimiento de todos los temas que se ha recordado. Bien, señores alumnos, quiero dar por concluida esta clase. Espero haber llegado a ustedes. Si existe alguna duda en la solución de la actividad que corresponde al día de hoy, pueden formular o preguntar, ya que estoy pendiente en el transcurso que nos toca el día de hoy. Muchas gracias.